historia a través de la literatura. Imperios del cielo y de la tierra, el mundo en la época de Roma. En 19 a.C. muere el máximo poeta épico de Roma, Virgilio. Se dice que pidió a sus amigos que destruyeran su inacabado poema La Eneida. Ellos ignoraron su pedido y haciéndolo le brindan un regalo extraordinario a Roma y al mundo, un épico pleno de belleza, sensibilidad y perfección. Una espléndida leyenda de aventuras sobre las andanzas de Eneas, un héroe troyano. Más allá de su importancia por ser una convincente historia sobre las andanzas de Eneas y de su amor por Dido, lo que se cuenta en esa historia es la leyenda épica de la fundación de Roma. Este épico unificó y enfocó a Roma en la estabilización y crecimiento de su ya expansivo imperio, el cual venía creciendo desde el año 500 a.C. En el poema, Virgilio urge a César Augusto, el emperador romano, para quien fue escrito el poema, a gobernar con nobleza, de una manera digna de la gloria y de la herencia y del destino de Roma. Tú, romano, presta atención de gobernar a los pueblos con señorío imperial. Esto debe ser a través del arte, imponer el camino de la paz, piedad por el conquistado y agachar la cabeza del orgulloso. Roma no era el único imperio poderoso de su época. La dinastía Han en China y el imperio Mauryan en India prosperaban también. Como en Roma, su longevidad y su estabilidad no se debían únicamente a su poderío militar, sino a su habilidad para usar la ley, la leyenda y la religión para organizar y controlar al pueblo. En el norte de la India, los griegos, que la gobernaron después de la muerte de Alejandro Magno en 332 a.C., fueron expulsados por Chandragupta. Así como Roa construyó su república, Chandragupta unió los reinos del norte de la India y se transformó en el fundador de la dinastía Mauryan, que en 322 a.C. se expandía hacia casi todo el subcontinente. El éxito de este imperio encuentra su respuesta en quien fue su gobernante más famoso, el nieto de Chandragupta, Ashoka. Ashoka asumió el gobierno alrededor del año 269 a.C., después de una lucha familiar por el poder. Algunos años después, él comenzó a renegar de la brutalidad con que había conquistado a los pueblos. Buscó un significado profundo en su vida. No es sorprendente debido a que la religión y la espiritualidad tienen raíces muy antiguas en la India que él lo encontrara en el budismo e hiciera de él la religión oficial. Ashoka estableció leyes que promovían los antiguos ideales de no violencia, rectitud moral, tolerancia religiosa y compasión. Hizo labrar estas leyes en rocas y las colocó en los cruces de los caminos. Su sagrada y graciosa majestad, el rey, reverencia a los hombres de todas las sectas. Su sagrada majestad, sin embargo, no aprecia tanto los presentes o la reverencia externa como el crecimiento de la esencia en todas las sectas, cuya raíz está en restringir el discurso. En las siguientes 8 décadas, el imperio de Ashoka fue regido por esas creencias. Después de la caída de la dinastía Mauryan en 185 a.C. durante olas de invasión exterior, la cultura de la India, por lo tanto su estructura unificadora social y económica, no sufrió grandes interferencias, principalmente porque estaba basada en creencias espirituales y religiosas y no en la personalidad del gobernante. Mirando aún más lejos, hacia China, encontramos que mientras Roma estaba construyendo la República e India la dinastía Mauryan,
China no era aún un imperio. Sus pequeños estados feudales guerreros no se unieron hasta el año 228 a.C. bajo el gobierno de Shi Huangdi. A pesar de que su dinastía perduró durante solo 15 años, su rígida dictadura forjó cambios duraderos que unificarían a China durante los siglos venideros. Shi Huangdi centralizó el gobierno, estandarizó las medidas, la moneda y la escritura. Usando el trabajo forzado, conectó las fortificaciones antiguas entre sí, construyendo la Gran Muralla, protegiendo así a China de las invasiones nómades. Al mismo tiempo, en un intento por destruir la China feudal, ordenó la destrucción de libros y registros de los períodos anteriores, incluyendo los escritos de Lao Tzu, el fundador del taoísmo, y los de Confucio. Sabiamente los místicos de China escondieron algunos y memorizaron otros. El gobierno de Shi Huangdi fue seguido por la dinastía Han, que perduró 400 años y bajo la cual China se convirtió en poderoso imperio. Los emperadores Han legitimaban su gobierno ligándolo con la aprobación divina, a la cual llamaron el mandato del cielo. Adoptaron el título de Hijo del Cielo y promovieron la veneración al emperador. Resucitaron también y revisaron las filosofías tradicionales chinas que favorecían al Estado. El confucianismo promovía el trabajo y el taoísmo alentaba el desapego y la armonía con la naturaleza. Durante ese periodo, misioneros budistas viajaron de la India a China a través de la Ruta de la Seda. Y así se fundieron ideas budistas con el taoísmo y se transformaron en una gran fuerza estabilizadora en China. La Ruta de la Seda y otras rutas comerciales llevaban riquezas a China, pero la protección de la frontera norte de las invasiones nómades resultaba muy costosa. Las luchas de poder entre familias de nobles también resultaban costosas. A la larga, los pastores pesadamente cargados por impuestos se rebelaron y hacia el año 220 a.C. una guerra civil terminó con el mandato celestial de la dinastía Han. Así como los imperios de China e India se alzaban y caían, el imperio romano tuvo una historia similar pero más prolongada. En el siglo VIII a.C., la aldea campesina latina de la cumbre de la colina estaba gobernada por los etruscos, un pueblo altamente letrado que dominaba Italia central. La herencia que le dejaron a Roma fue grande. Ellos fueron los primeros reyes de Roma. Ellos fueron quienes hicieron de Roma el primer centro urbano. Ellos adoquinaron el foro romano, fortificaron la ciudad, construyeron el primer templo en honor a Júpiter en la colina capitolina, crearon el alfabeto romano, los números romanos, como los llamamos. Son en verdad números etruscos. Le dejaron a Roma la toga, la vestimenta típica de los romanos, así que dejaron mucho al pueblo y a la cultura de Roma. En 509 a.C., los romanos expulsaron al rey etrusco y establecieron la República Romana, la cual se encontraba gobernada por un senado compuesto por terratenientes nobles, sus administradores llamados tribunos, y más adelante incluso una asamblea de comunes llamada de plebeyos. Este período republicano perduró casi 500 años en Roma y fue seguido por otro llamado el período imperial. A lo largo de su historia, la guerra fue un hecho constante en la vida romana. Desde el comienzo, el ejército de ciudadanos de Roma conquistó y armó alianzas con sus vecinos en la península itálica. En 264 a.C., Roma comenzó las guerras púnicas contra su gran rival, Cartago. Estas tres brutales guerras en secuencia duraron 23 años. Un historiador griego, Polibio, quien escribió desapasionados y precisos registros de los asuntos de Roma, describió el peligroso camino a través de los Alpes que recorrieron las valientes tropas de Aníbal, el famoso general de Cartago. El camino era muy largo y empinado, y como hombres y bestias no podía saber dónde pisaban debido a la nieve. Todos aquellos que pisaban fuera del ancho del camino o se tropezaban, caían por el precipicio. Aníbal es recordado por haber empleado elefantes africanos para llevar a los romanos a varias derrotas. A pesar de las considerables habilidades de Aníbal, Roma finalmente y salvajemente venció a Cartago. No mucho después, Roma también conquistó a Grecia, una cultura que admiraba. Los romanos adoptaron a la mayoría de los dioses griegos, pero cambiaron sus nombres. Por ejemplo, Zeus se volvió Júpiter, Afrodita, Venus,
y Poseidón se convirtió en Neptuno. A medida que el ejército romano avanzaba dentro de Asia Menor, norte de África, Europa y más allá, acostumbraba a absorber o romanizar lo mejor de la cultura de los pueblos conquistados, una acción que, tal como lo advierte Virgilio, ayudaría a unificar y estabilizar el imperio. Las legiones romanas regresaban con los botines de guerra, haciendo a Roma cada vez más rica y más urbana, un líder del mundo. Entre los galardones especiales se incluían poemas, obras de teatro, alfarería, escultura y arte. Así lo expresó el famoso poeta Horacio, amigo de Virgilio, mucho más tarde. La cautiva Grecia capturó la dureza de sus conquistadores e introdujo el arte en el rústico latino. Muchos griegos cultos fueron esclavizados y llevados a Roma para sumar su experiencia a la educación de las clases más altas. Existía un interés por todas las cosas griegas. Los romanos experimentaron con este periodo de afinidad con lo griego. Todo lo que provenía de Grecia era para ellos interesante y amado. Así es como tenemos una influencia muy perdurable de Grecia en la cultura romana a través del arte. Pero el arte romano del período republicano no era una copia del ideal griego. Más bien reflejaba las más primitivas raíces romanas. Los rostros y los bustos eran fuertes y reales. De manera similar, la abundante literatura romana estaba repleta de energía, era afable y a veces incluso obscena. Durante ese periodo, los escritores comenzaron a emplear el latín, el idioma de Roma, en vez del griego más erudito. Las obras de Plauto son comedias grotescas, adaptaciones de obras griegas, que entretenían a la bulliciosa multitud de lengua latina que asistía a festivales romanos. En una mano lleva una piedra, mientras en la otra muestra un pan. Terencio, un esclavo liberado, de origen probablemente africano, también adaptó comedias griegas, a menudo aquellas sobre hombres jóvenes y sus enredos amorosos. Conozco las inclinaciones de las mujeres. Cuando tú quieres, ellas no. Cuando tú no quieres, ellas vuelcan sobre ti su corazón pleno de su propia tentación. Lucrecio, el gran poeta de la literatura romana temprana, compuso un largo poema, De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas en latín. Allí él argumenta que al estar el alma compuesta de átomos y al ser los átomos eternos, hombres y mujeres pueden enfrentar los problemas humanos, incluso la muerte, sin preocupación ni miedo. De todo esto se deduce que la muerte no es nada para nosotros, no es un problema, dado que la tenencia de nuestra mente es mortal. Si bien este poema, como mucha de la literatura romana, es filosófico, la muerte y la violencia eran parte de la vida cotidiana en Roma. De hecho, cuando no había guerra, eran muchos los que asistían a los juegos de guerra en el anfiteatro, en donde gladiadores, a menudo esclavos de territorios conquistados, peleaban a muerte entre ellos o con bestias salvajes. A medida que la República se expandía, las luchas de poder, así como otras dificultades, incluyendo rebeliones de esclavos y conflictos con veteranos de guerra que no recibían salarios, desestabilizaron al gobierno. En el 45 a.C., después de una larga y sangrienta guerra civil, la República fue reemplazada por el gobierno de un solo hombre. El héroe militar y literato Julio César fue nombrado dictador de por vida. Fue el comienzo del período imperial de la historia romana, un período de gran expansión que perduró hasta el 476 a.C. César, hombre sofisticado y educado, describió su conquista de Galia y la invasión de Bretaña en su manuscrito La Guerra Gálica, que comienza con estas famosas palabras. Todo Galo se divide en 3 partes. Las victorias de César en Galia lo convirtieron en héroe popular. Sus relatos y otras historias alimentaron un orgullo y una identidad común entre los ciudadanos romanos. Pero la estabilidad bajo el gobierno de Julio César era frágil. En el 44 a.C., Julio César fue asesinado por sus rivales políticos, incluido su amigo Brutus. Hay una historia de intrigas que fue relatada muchas veces, pero quizás nunca mejor que por el contemporáneo de César, Plutarco, un biógrafo griego que había sido un gran viajero. Él sabía cómo contar una historia. Este es un fragmento de su muerte de Julio César. Sacudido de aquí y para allí como una bestia salvaje, quedó enredado entre las manos de todos.
Algunos dicen que luchó y se resistió hasta el final. Pero cuando vio que Brutus había sacado su daga, con su propia toga, envolvió su cabeza y se ahogó. La guerra civil que se desató después de la muerte de César condujo al gobierno de su sobrino adoptivo, Cayo Octavio. Octavio tomó el nombre de Augusto y en 29 a.C. se convirtió en el primero de una larga lista de emperadores. Comparándolo con muchos de los emperadores que lo siguieron, Augusto fue un gobernante humano e iluminado. Fue en su periodo que Augusto intentó poner algún sentido en todo esto y cierta estructura, y creó libros de leyes religiosas para gobernar cada aspecto de la vida religiosa. Creó y expandió los colegios de sacerdotes que regularían estos cultos y elaboró el calendario de festivales y eventos de manera que cada romano supiese cuándo debía celebrar cada culto particular para cada dios. Durante su reinado, que perduró hasta el año 14 después de Cristo, Augusto promovió la estabilidad y la unidad estimulando las artes, fortaleciendo las fronteras y estableciendo un ejército armado permanente. Extendió los privilegios de los ciudadanos romanos a las clases dirigentes de los territorios conquistados y reformó las leyes que luego aplicó a todo el imperio. Esta acción fue, desde el punto de vista de muchos historiadores, la mayor herencia que dejó Roma. Augusto fundó también colonias que pobló con soldados y veteranos, muchos de los cuales trabajaban en grandes proyectos de ingeniería en Roma, incluyendo cientos de acueductos y más de 88.000 kilómetros de caminos. Al hacer esto, Augusto extendió la cultura romana, construyó unidad, mejoró la calidad de vida, hizo que aquellos que habitaban las fronteras más lejanas confiasen en la estabilidad de Roma. El período de paz de 150 años que comenzó con el reinado de Augusto se denomina Pax Romana. Con ella emergió la edad de oro de la literatura. Al igual que con los caminos y las leyes, la literatura, como la Eneida de Virgilio y los hermosos, sensibles, graciosos y a menudo patrióticos poemas de Horacio, sirvieron para unificar el imperio y promover los valores nacionales. El poeta romano Horacio escribió unos poemas llamados las epístolas, un tipo de poemas errantes dirigidos a sus amigos. Así termina la epístola 16 de su primer libro de epístolas o poemas epistolares. Entonces Dios mismo, en el momento que yo elija, me liberará. Pienso que esto significa que moriré. La muerte es la línea de tiza hacia la cual todo corre deprisa. Para el período Pax Romana, la religión romana se había convertido en una mezcla de filosofías tomadas prestadas de la cultura etrusca y de otras. A todo esto Augusto había agregado el culto al emperador para así inspirar lealtad. Algunos de sus súbditos, notablemente los judíos, veían a los romanos como paganos supersticiosos. En medio de estas tensiones nace el cristianismo, una nueva fe que primero causaría cierta desorganización y que acabaría siendo una gran fuerza unificadora. El cristianismo comienza en la Judea romana. Sucedió que por aquellos días apareció un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Subió también José desde Galilea para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, ella dio a luz a su hijo primogénito. Se le dio el nombre de Jesús. Fuera de los relatos del Nuevo Testamento es poco lo que se sabe de Jesús. Un libro, Hechos de los Apóstoles, quizás el único relato contemporáneo que relata cómo se extendió el cristianismo, nos cuenta que sus discípulos creían que Jesús había obrado milagros y resucitado de la muerte. Algunos de sus seguidores, incluyendo a Pablo de Tarso, comenzaron a creer que las enseñanzas de Jesús eran para todo el mundo y no solo para los judíos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hembra ni varón, porque son todos uno en Cristo Jesús.
Muy cercano a Jesús, la figura más determinante de la historia del cristianismo primitivo, Pablo era de Siria, de la localidad de Tarso, de oficio tendero, judío de nacimiento y convertido al cristianismo luego de una epifanía, un momento de despertar, cuando halló que los escritos de las enseñanzas y las obras de Jesús eran lo que a él le interesaba. Él fue en misión al cercano Oriente y a Grecia, y diseminó la palabra y las enseñanzas de Jesucristo, y de no haber sido por él, es probable que el cristianismo hubiese quedado limitado a una cultura local del área de Jerusalén. A medida que en el Imperio Romano se gestaban más problemas, los cristianos se convirtieron en el chivo expiatorio. Muchos fueron perseguidos, otros encontraron violentamente la muerte. Algunos eruditos creen que Pablo y Pedro fueron ambos martirizados por el emperador Nerón. En el 64 después de Cristo, un gran incendio quemó gran parte de Roma. Enseguida corrieron rumores de que el odiado emperador era quien lo había comenzado. Por lo tanto, para darle fin a los rumores, Nerón apresaba a los culpables e infligía las más exquisitas torturas al grupo odiado por sus abominaciones, que eran popularmente llamados cristianos. A pesar de las persecuciones, el cristianismo continuó expandiéndose. Los escritores producían historias fascinantes sobre Jesús y sus discípulos. Algunos de estos escritos, junto con las epístolas de Pablo, conforman ahora la mayor parte del Nuevo Testamento. A comienzo del año 300, el cristianismo contaba con varios millones de creyentes. Incluso el emperador Constantino el Grande se convirtió y comenzó activamente a cristianizar el imperio. Quizás lo hizo con la esperanza de que un pensamiento que alguna vez creyó amenazante para la cultura romana podría ser el que salvara un imperio que se derrumbaba. Después de la Pax Romana, sufrió problemas internos y externos, ataques invasores desde las fronteras, una serie de emperadores despiadados, y casi en bancarrota debido a tantas guerras, el Imperio Romano colapsó oficialmente en 476 después de Cristo. Irónicamente, durante los siguientes 1000 años, los cristianos alguna vez perseguidos jugaron el papel principal en la preservación de la cultura y literatura griega y romana, en tanto Europa entraba en decadencia. De manera similar, tras la caída de las dinastías Mauryan en India y Han en China, y los años posteriores de invasiones y caos político, los líderes filosóficos y religiosos preservaron a esas avanzadas civilizaciones. Así es que, mientras estos imperios de la tierra morían, los guardianes celestiales hicieron posible la resurrección de su asombrosa filosofía, literatura, arte y cultura de una forma nueva para los siglos venideros.